tardes, le damos la más cálida bienvenida a nuestra universidad, a UCES. Hoy vamos a presentar un nuevo instituto, junto con él una diplomatura en temas que hacen a cibergobernanza, al tecnohumanismo, a la inteligencia artificial. Hoy estamos con Darío Giustosi, que se dedica a estos temas ya desde hace un tiempo, pero tiene una amplia experiencia en el mundo de la política. Darío fue intendente del partido Almirante Brown en 2 periodos, fue diputado nacional, fue también embajador en Ecuador y maneja una agenda no solo muy actual, sino muy global. El tema de la cibergobernanza, de la inteligencia artificial. Así que, Darío, te dejo con tu público y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una alegría estar acá. Gracias al doctor Gastón O'Donnell, rector de la universidad, por esta oportunidad en combinación con el trabajo del Consorcio de Investigación para el Rediseño Global, Agorax, que es un grupo de exploradores, más que de investigadores. ¿Por qué de exploradores? Porque la investigación empieza a ser desordenada y se divide en distintas disciplinas. Y en la medida que se aceleró tanto el avance de la tecnología en los últimos años, da la sensación que ese desorden, además de generar enorme incertidumbre, no desemboca en ningún lado. O peor, puede desembocar en algo inesperado y puede ser negativo. ¿Cómo llego a esta oportunidad y cómo llegamos a esta instancia? Como bien dijo el rector, cuando me tocó estar en una misión diplomática, en el asiento que estaba, en mi misión, en el destino, había 50 representaciones diplomáticas de distintos países. Las 50 representaciones diplomáticas, con todas, vinculadas obviamente con la representación argentina, tomé contacto con cada una para poder conectarme con los líderes en 3 temas: sociales, en materia social, en materia cultural y en materia institucional, para ver por dónde estaba cada país, independientemente de su cultura, sin importar el nivel económico, sin importar la ideología que gobernaba el país, sin importar incluso la religión. Sin embargo, empezamos a notar y observamos, y realmente fue un impacto en lo personal, el ver que países que estaban con mejor nivel económico no tenían un nivel de satisfacción superior a otros que tenían ingresos per cápita muy bajos. Y eso cruzaba el planeta de una punta a la otra. Entonces, hay una insatisfacción. Y no solo eso, derivada de la insatisfacción, y junto con la insatisfacción aparecía el temor, la duda, aparecía una situación que podríamos decir de incertidumbre permanente respecto de qué va a pasar con el futuro. ¿Y cuándo sucede eso? A lo largo de la historia de la humanidad, esa incertidumbre apareció cuando vienen los grandes cambios. Así que por eso estamos presentando hoy esta primer diplomatura en la Argentina sobre cibergobernanza y tecnohumanismo. Y arrancamos en la cronología. Acá tenemos en la primer ficha, en donde decimos esas dudas, esa incertidumbre genera un trance de un periodo en el cual, y que lo estamos viviendo, de encrucijada. Y estos tiempos que me tomo son para que podamos compartir un momento de reflexión. Es la encrucijada más difícil que tuvo la humanidad desde su existencia. Naturalmente, si nos encontramos frente a que el ritmo de las cosas hasta ahora siempre evolucionaron
en tiempos físicos, controlables, lógicos, y de pronto se empiezan a acelerar con estímulos que crecen, que se aceleran. Y ahí tenemos muchos ejemplos. Cuando vamos a cómo evolucionó la tecnología a lo largo de la historia del ser humano, vemos que si nos remontamos durante 2 millones de años, solo dominó la piedra, lo fue convirtiendo en instrumentos, hizo toda su tecnología. En los últimos 20.000 años nos encontramos con que descubrió la rueda, ya hace unos 12.000 años, un poco más, el fuego y lo empezó a manejar. En 6.000 años pasó a la escritura, la arquitectura, la herrería, sus primeras herramientas, la agricultura, se expandió la frontera de producción de alimentos, las matemáticas, pero tardó 6.000 años para conseguir todo esto, para avanzar en la mecánica, las primeras máquinas, los primeros relojes, la navegación. Todo eso eran tiempos físicos. Pasaban las generaciones y los barcos mejoraban un poquito, los relojes eran cada vez más eficientes, más chiquitos, pero siempre estaban en los mismos términos. No generaba ninguna alteración emocional porque no cambiaba demasiado. Porque los cambios no perforaban a la vida de cada una de la persona en tiempo real. No lo perforaban en el instante. No generaban emociones nuevas. No generaba un bombardeo de estímulos como tiene el hombre moderno. Entonces, pasemos a la etapa siguiente. En los 500 años siguientes, pasamos desde el descubrimiento, ya en el año 1400, 1500, de la imprenta de Gutenberg, apareció el televisor, la telefonía, las primeras computadoras que eran gigantes. Yo recuerdo cuando vi la primera computadora, era una habitación. Parecía que estábamos yendo a ver un dinosaurio. Y era una computadora. Y era súper lenta. Y después apareció la televisión color y apareció la internet. Y se empezó a acelerar la velocidad con la que vuela la información. Cuando aparece la internet y se acelera, ahí a partir de ahí tenemos los celulares personales, aparece Google, empresas tecnológicas que empiezan a ofrecernos servicios que todos están impregnados por una enorme velocidad. En la medida en que nosotros podemos analizar y advertir que la curva fue, recordemos, en 20.000 años, casi todo lo único que conocían era la piedra. Después un poquito la convirtieron en una rueda, en un martillo, en un cuchillo. Después el fuego permitió dominar el hierro en una herramienta, en un arma. Todo eso hasta que se descubre la imprenta y se acelera un poco más, se descubre la máquina de vapor, se acelera un poco más. De hecho, produce alguna contradicción. Cuando aparece la máquina de vapor, había quienes decían, va a dejar sin trabajo a la gente. Y las rompían, las prendían fuego en el momento que aparecieron. Porque decían, no, va a reemplazar a las personas se van a quedar sin trabajo. Sin embargo, no fue así. Lo que hizo fue, se expandió la frontera productiva, hubo más alimentos para todos, porque junto con el avance de la agricultura, con la máquina, se expandieron las fronteras y ya nuevos descubrimientos se empalmaron entre sí para empezar a resolver los problemas más acuciantes de la humanidad desde que existe. Así el tiempo fue cambiando y se fue acelerando y fue impactando nuestros hábitos cotidianos. Esta aceleración, hasta estos tiempos, venía en una aceleración que en matemáticas se le dice aritmética. 2 por 2, 4, 1 más 1, 2, más 1, 3, va creciendo más rápido que antes, que en los 20.000 años anteriores, pero sigue siendo aritmética, pero en estado de aceleración, como un avión que va despegando. ¿Con qué nos encontramos? Que eso, toda esa evolución, desde la prehistoria a la actualidad, no solo se da en la materia tecnológica, se da en lo organizacional, en lo cultural, en la política. Todos los sistemas se van acomodando a esa situación.
Se expanden las ciencias porque se expande el conocimiento. Claro, si antes de que exista la imprenta, alguien que descubría algo, se lo podía comunicar a lo que tenía alrededor, real, a lo que tenía a 5 metros, no más. En la medida en que apareció la imprenta de Gutenberg, ese descubrimiento ya, con un volante, con un panfleto, con un escrito, que se hacía lentamente, ya podía ir a otras comunidades y a otras ciudades, y quedaba permanente y podía convertirse en un libro para las futuras generaciones. Eso ya aceleraba ese conocimiento. Imagínense cuando apareció, por supuesto, la computadora, la Internet como ayuda a la ciencia. Junto con eso, como decíamos en la placa anterior, en todos los planos hubo un avance, entre ellos en los sistemas de gobierno, en la organización de las comunidades. Todo arranca, imaginemos, desde el formato familia, luego una tribu, luego las pequeñas comunidades, las comunidades juntas entre sí por razones territoriales, fueron formando comunidades mayores y cada vez tuvieron necesidad de tener organización un poquito más compleja. Ya no bastaba con un líder que los organizaba y los tenía todos medio cerca y le decía a cada uno dónde tenía que estar, dónde tenía que poder ponerse, el rol que tenía que tener, la tarea que le tocaba dentro de esa comunidad. En la medida que se fue ampliando, tuvo que ser cada vez más compleja, cada vez más sistemática, más estandarizada la organización de esa comunidad. Porque además fue ampliando también su territorio. De hecho, toda especie que existe en la naturaleza, desde que existe, da la sensación que tiene un propósito biológico, misterioso, de sostenimiento en el tiempo y expansión, de expansión y procreación. Solo esto como un apartado. Un árbol tira una semilla, si esa semilla va más lejos, mejor, más árboles. Y cuando entonces te encontramos que tienen semillas alas, otros tienen púas para engancharse de un animal y que lo lleve lejos. Expansión, toda especie. Y son los árboles. También el hombre pasó por eso. Expandía sus fronteras en la comunidad sin saber que había otras comunidades. Y cuando llegaron que la expansión de unos con otros llegaron a un límite, hubo confrontación, porque le limitaba la expansión. Entonces nacen los límites, nacen las naciones, nacen la necesidad de tener gobiernos más complejos, ya quienes tengan el rol de la protección, también el rol del ejército para atacar y defender que no te avance la otra comunidad sobre tu territorio. Entonces, desde la prehistoria, desde el sistema tribal, en adelante pasamos por las ciudades, las monarquías, los imperios, la aparición de los estados nacionales, las monarquías feudales y absolutas, y ya empezamos a sistemas más modernos como el parlamentarismo a partir del Renacimiento, y ya hacia la actualidad, la Ilustración, la Revolución Francesa con las democracias europeas y lo que decimos, la democracia moderna, las democracias liberales, con el sistema republicano, control, digamos, lo más perfectible posible, lo mejor posible como sistema para ordenar las demandas de la etapa moderna, del hombre moderno. En donde, como dijimos, ya empezó a definir sus fronteras, ya se empezó a encontrar con otro, hubo que organizar el mundo. Se crearon instituciones de ese mundo en virtud del alcance territorial y de control físico. ¿Qué es control físico? Un gobierno que dicta leyes, las normas, dice a su comunidad qué tiene que hacer y por dónde tiene que ir. Que no hace lo que tiene que hacer, hay un poder, el Ejecutivo, que a través de su brazo de poder de policía, dice, bueno, comete una infracción, por ejemplo, pasa un semáforo en rojo, una multa. Comete un delito grave, mata a una persona, hace un daño grave, va preso. Y tiene la potestad de hacerlo, dice, voy a la casa, tiene un domicilio, tiene un DNI, es identificable, lo detengo o le llega la multa. Ese es el alcance físico del gobierno de la era industrial. Desde que nace la era industrial en adelante, el complejo, el crecimiento, la evolución del nivel de detalle, del nivel sistémico, fue acoplándose entre el sistema de gobierno, el avance de la tecnología, el nivel de los formatos educativos y las prestaciones de servicios,
y el avance de la ciencia. Hasta que nos encontramos con este cambio que produce la aparición de la inteligencia artificial. La aparición de la inteligencia artificial es mucho más que lo que nosotros vimos como estudiantes de ingeniería en su momento, que era esa computadora que nos parecía un dinosaurio y que generó un gran cambio por la velocidad de procesamiento de datos. Pero imagínense y recuerden, cuando empezamos, yo lo primero que conocí, cuando ya tuvimos computadores personales más chicos, era este disquete que era maravilloso. Este disquete guarda fotos. Poder meter fotos adentro de esto, que dentro de este disquete hay mucho más fotos que en la pila de álbumes de las fotos que mandábamos a revelar. Esto, propio de los años 70, 80, llegamos a esto hoy. La capacidad de memoria, fíjense que tiene el mismo tamaño, la capacidad de memoria que tiene esto a esto, si quisiéramos tener con la capacidad de memoria de este tamaño, lo quisiéramos meter adentro de esto para que este formato tenga la misma cantidad que tiene esto, esto tendría que convertirse en un edificio de 5 pisos. Un edificio de 5 pisos. La evolución de la tecnología hizo que todo eso se pueda comprimir en solo esta maravilla. Pero aquí que a partir de la aparición de la inteligencia artificial, todo eso fue parte de la evolución aritmética. A partir de la inteligencia artificial ingresamos en el periodo de la exponencialidad expansiva del conocimiento. La exponencialidad tecnológica es el fenómeno de esta era y no es solo por la inteligencia artificial. Es por lo que aporta la inteligencia artificial como herramienta. Si imaginemos, ahora encontramos una pala, pero no solo sirve la pala para trasladar basura de acá a allá, también la pala puede servir para hacer acequias, pozos, resolver problemas hidráulicos. Bueno, trasladémoslo. La inteligencia artificial se va descubriendo que también es una herramienta que sirve cada vez más para aplicarla en mayor cantidad de cosas, en mayor cantidad de formas. Pero entre ellas, en el mundo de las ciencias. Vamos a un laboratorio, imaginemos, de un científico del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. ¿Qué eran? Lugares de enorme reflexión, pensamiento, con un investigador, un científico, un físico, haciendo numeritos, confundiéndose, le agarra sueño, se queda dormido, pasan los días, avanzan para atrás, para adelante. Y el avance es un avance importante y han sido avances importantes para la humanidad, imagínense. Hasta algunos han sido metidos presos por eso, pero yo nombramos desde Copérnico, Galileo Galilei, pasando por Newton, por supuesto Einstein. Con la inteligencia artificial, los investigadores hoy que tienen miles de Einstein que no comen, no duermen, no van al baño, trabajando a su disposición. Pero además, todos lo tienen. Por lo tanto, todos aceleran sus investigaciones para que los resultados impacten a una velocidad inusitada. Esa es la gran encrucijada de la época. La aparición de la inteligencia artificial, una potencia creciente con ordenadores cuánticos combinados con la robótica, aplicada a la ciencia. Nace la era hipertecnológica. Desde la exponencialidad que genera, nace la era hipertecnológica. ¿Qué decimos nosotros? Después de la exploración y la reflexión,
en nuestro grupo de investigación que tenemos una primera conclusión y le denominamos, no sin ninguna pretensión, simplemente que sea un punto de debate. En todo caso, un punto de partida. Para nosotros un punto de arribo, que al mismo tiempo es un punto de partida, porque de ahora en más todo va a ser así. La simultaneidad expansiva del conocimiento es el lenguaje científico de esta era. La simultaneidad expansiva del conocimiento. Esto es ¡buf! Y ese conocimiento llega a todos. ¿A quiénes todos? Especialmente a los científicos. ¿A qué tipo de científicos? A los que están analizando la biología. ¿Le aplican la biogenética? ¿Aplican la nanorobótica? Combinan la inteligencia artificial con la evolución biogenética, con la nanorobótica, y encuentran avances fenomenales. En todo sentido. Cuando decimos, es el lenguaje científico de esta nueva era, es lo que justifica el denominar era hipertecnológica. Y aquí va otra conclusión. No estamos de acuerdo con que estemos frente a la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial tuvo alcance físico, tuvo dimensión territorial, tenía potestad, tenía autoridad, estaba dentro de lo que podríamos decir la dimensión lógica de los formatos organizacionales que tenía cada comunidad, cada nación, cada país, los estados, el mundo, hasta Naciones Unidas, podríamos decir, como una institución globalizadora y organizadora de los distintos estados. Pero a partir de ahora, no. A partir de ahora, nosotros decimos que además, al ser la era hipertecnológica de un nivel de expansión y aceleración que lo pone por fuera del alcance físico, nace lo que es la otra ley para nosotros, y que es que la aceleración exponencial de la tecnología hace multidimensional e inestable el paso del tiempo. ¿Por qué? Y ahí es cuando ya interpela las posiciones y la discusión que había sobre el vínculo entre tiempo y espacio, desde Einstein, que decía que estaban súper vinculados, hasta otros científicos que discutían, no sin solidez, y decían lo contrario. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir por qué decimos que el tiempo es inestable? El paso del tiempo es inestable. ¿Por qué decimos que es multidimensional? Porque el avance de la tecnología va a hacer que el tiempo pase de una manera distinta para unos y otros seres biológicos, para unos y otros disciplinas o espacios institucionales, para unas u otras organizaciones, de acuerdo al nivel de intervención científica. De acuerdo al nivel de intervención tecnológica, va a haber más o menos aceleración del tiempo. Va a recuperar tiempo en un formato, como diciendo, le gana tiempo al tiempo, y otros no. Entonces se vuelve inestable. Vamos a poner por caso un cuerpo humano. Y ahí el debate ético. Por eso esta diplomatura es central, el módulo de ética y los aspectos filosóficos y la interpelación que cada uno tiene que hacer, cuál es el lugar central que tiene que ocupar el hombre y que no lo tiene que perder. Si ustedes imaginan y proyectan todo ese avance tecnológico, existiendo dos personas, una decide intervenirse y aplicarlo en todo, en sus organizaciones, en su ámbito laboral, en su aprendizaje y también en su evolución biológica. Quiere alterar sus capacidades biológicas naturales. Quiere tener mejor vista, quiere oír más lejos, es inimaginable. Quiere células de Yamanaka, mediante Premio Nobel de Medicina del año 2012,
quien descubre que hay 3 genes que son pluripotentes, que tienen la capacidad de restart, de restablecer de cero a los genes de cualquier ser vivo. De hecho, hay pruebas de laboratorio en donde hay 2 ratitas que tienen la misma edad, pongámosle edad de adultas, una se les aplica la teoría de Yamanaka a través de sus genes y la otra no. Y con la misma alimentación, con todo igual, al cabo del tiempo, una empieza a tener canas y la otra está más joven que antes. Una empieza a perder memoria, la otra está más activa que nunca. ¿Cómo pasó el tiempo para una y para otra? Imaginemos que pasó un año, en términos cronológicos, pero en términos biológicos no pasó lo mismo con una y con otra. Ahí está el impacto de la tecnología en un aspecto muy difícil que tiene que ver con cómo interviene y cómo interjecta a disciplinas tan sensibles como la biología. Y eso da el nacimiento a avances tecnológicos sorprendentes. Estamos viviendo en el momento más fascinante, sorprendente, abrumador, riesgoso que ha tenido la humanidad en toda su existencia. Es un tsunami tecnológico. Por supuesto que va a impactar en el trabajo, en el transporte, en la justicia, en la educación, en los servicios, en la economía. Pongamos un ejemplo. Y ahí están los límites del formato de gobierno propios de la era industrial. Cuando se crea una moneda, y la moneda existe como medio de intercambio de valor, como medida, a partir de la existencia del Estado. El Estado la respalda, es un instrumento de medida, pero tiene un respaldo, hay leyes. Las criptomonedas, ¿quién las creó? ¿Qué Estado lo creó? ¿Qué ley la defiende? ¿Dónde se creó? Si hay una estafa, ¿a quién se le reclama? Eso es otra dimensión. No es una dimensión física en donde el formato de gobierno en donde se crearon las monedas anteriores había que cumplir normas, las leyes establecidas, si se hacía mal, venían. Es más, el que tenía un billete, por ejemplo, tenés $1 en la mano, vas de última en la Reserva Federal y tiene que responder por él. El nivel de confianza del Estado y sus instituciones es el nivel de confianza que va a tener esa moneda como término, en los términos de intercambio, como valor de cambio. ¿Qué confianza, qué certidumbre legislativa tiene el Bitcoin? ¿Qué lo respalda? ¿Es algo físico? Perdió alcance físico, por eso decimos que es multidimensional. La era hipertecnológica no tiene nada que ver con la era industrial. Insisto, la era hipertecnológica es el inicio de una nueva etapa, es el inicio de una nueva época en la humanidad. Tiene un aspecto multidimensional, no tiene que ver solo con la dimensión física, territorial, en donde gobiernan gobiernos que tienen formatos, unos más autárquicos, más totalitarios, otros más democráticos, otros más parlamentarios, otros más trazados por lo religioso. Esto no tiene nada que ver. Esto está solo cruzado por la confianza. Yo pongo un ejemplo. Todos tuvimos, algunos lo venían usando de antes, pero la necesidad durante la pandemia de realizar compras sin salir de casa. Entonces nos encontramos con la versatilidad de aplicaciones como Amazon, especialmente en Europa, Estados Unidos, o eBay, o Mercado Libre, por estas latitudes. No teníamos confianza. Estábamos acostumbrados a ir con un billete, ir al almacén y ir a comprar fideos y te daban fideos. Vos acá comprabas a través de un teléfono, pasabas la tarjeta de crédito y no sabías qué ibas a recibir. Recibiste fideos. En la segunda vez te animaste a comprar algo más caro, un equipo de música, recibiste el equipo de música. ¿No te gustó? ¿Lo devolviste? Te devolvieron la plata. Confianza. Ahí hay una instancia nueva que no tiene alcance territorial. ¿Quién creó la criptomoneda?
Nadie. ¿Qué respaldo tiene? La confianza. ¿En qué dimensión? En el ciberespacio. No tiene dimensión física. Lo mismo que la confianza con otras aplicaciones. Apareció Mercado Pago. ¿Qué es Mercado Pago? Un montón de servicios adicionales a la confianza que se creó a partir de tener un buen servicio de venta y logística. Entonces ya se vio impactada el sistema de comercialización, el sistema de logística y también el sistema de transacción. Se ve impactado el sistema financiero. ¿Qué presidente, qué gobernador, qué ministro de Economía, qué parlamento tomó esa decisión? Ninguno. Fueron los alcances del avance tecnológico llevados a un servicio, convertidos en una aplicación, una plataforma que da servicios. ¿Es riesgoso? Por supuesto. También puede aparecer algo que en lugar de ser un servicio que es cómodo, facilita la vida de las personas, te hace ahorrar tiempo, puede ser dañino. Sin embargo, quizá por ser dañino, al tercer daño que hace, no va a tener la confianza. Si seguimos adelante, luego de ese tsunami tecnológico, vamos a encontrar los impactos más fuertes en materia de salud. Cuando se combina, como dijimos, con la biogenética, la tecnomedicina, la ingeniería molecular, la nanotecnología, tenemos más longevidad, porque vamos a tener mayor capacidad de curar todas las enfermedades existentes. Pero al mismo tiempo, asistidos por la inteligencia artificial, asistidos también por esta exponencialidad de avance tecnológico y de conocimiento, donde unos ayudan a otros. Y dicho sea de paso, el avance tecnológico no hace mucho tiempo estaba dominado, podríamos decir, por las grandes corporaciones y laboratorios de la medicina o de los medicamentos. Sin embargo, en este último tiempo, la comunidad científica ha tomado decisiones bastante democráticas, muy abiertas y basadas en la ética, entendiendo de que estamos frente a un fenómeno que no puede quedar atrapado en el interés, en la avaricia de algún empresario en particular. Por lo tanto, eso ya empezó a quedar chico y también a ser parte del pasado y de la era industrial. Cuando decimos en la salud, nos encontramos con ejemplos. Presentaron no hace mucho el primer hospital de asistencia con inteligencia artificial y toda la tecnología aplicada. 3.000 pacientes por día. Lo que hubiera llevado 2 años si hubiera sido con el método anterior. Diagnóstico, o sea, hay un nivel de aplicabilidad de esta tecnología que facilita la vida de las personas, las puede curar más rápido, puede prevenir mejor. Siempre, naturalmente, tendrá que tener un control humano, una asistencia y parámetros éticos para ver que no se pasen de la raya. Y cuando hablamos de parámetros éticos, hablamos de límites, hablamos de debate, decimos, ¿cuál es el lugar del hombre? Porque si hay quienes quieren empezar a aplicarse tecnología para ampliar sus capacidades biológicas, nos podemos encontrar frente a la aparición de personas u hombres distintos. Y aquí está la gran división. El tecnohumanismo y el transhumanismo. El tecnohumanismo, al que nosotros adherimos como Ágorax, y al que adhiere la mayor parte de la comunidad científica, dice que seguimos siendo antropocéntricos. El hombre sigue en el medio y la ciencia es un asistente. Así como utilizó la rueda para trasladar un peso, después el fuego para malear el hierro, después la internet para acelerar las comunicaciones. El hombre crea la nueva tecnología solo para recuperar capacidades biológicas perdidas o incluso mejorar su calidad de vida y su condición de vida, especialmente en la etapa de mayor madurez. Pero ¿qué pasa? Si yo cuido mejor mis órganos, como un tecnohumanista, digo, yo no quiero ampliar mis capacidades, yo no quiero tener la capacidad de leer la mente de las personas. Hoy eso se está probando.
Hoy hay quienes están experimentando que con un chip pueden leer las emociones del resto de las personas. Y pueden manejar una computadora, pueden interactuar, jugar, etc. Y eso lo demostró la empresa Neuralink de Elon Musk no hace mucho tiempo atrás. Hasta ahí estamos en donde la tecnología es un asistente. Si tenemos un paciente cuadripléjico que no puede hablar, que no puede mover los brazos, que no puede caminar, pero le funciona la cabeza, con la cabeza puede manejar un mouse, puede manejar una computadora y por lo tanto podría manejar un brazo mandándole la información. O sea, recupera capacidades que la tenía naturalmente cuando estaba al 100%, con características distintas, obviamente, pero no le crecen esas características, no amplía su poder, no le ponen un brazo superpoderoso de alcance ilimitado. Ese es el tecnohumanismo. Pero también están los transhumanistas. El cyborg, que es alguien que va perdiendo una capacidad, una parte del cuerpo, puede perder un brazo, puede perder un órgano, y lo va reemplazando. O también el cyborg es aquel que dice, bueno, mientras me funciona el cerebro hay vida, y quienes dice el resto, sí importa, pero no tanto. Mientras tengo cerebro, tengo pensamiento, tengo raciocinio, sigo teniendo la sensibilidad del talento artístico. Bueno, quiero seguir pintando, pero me quedé sin brazos, me quedé sin... La diferencia está en si el brazo es el mismo de siempre, si la aplicación de la tecnología te da un alcance humano o si traslada esa frontera, que estaríamos al borde de la creación de una subespecie o especie diferente. De hecho, tiene muchos adeptos el transhumanismo. Por eso, he aquí la importancia de los cambios que estamos viviendo en esta era. Fíjense en esta materia. Hoy, yo pongo mi ejemplo personal. Nací en el año 1964, la esperanza de vida en el año 1964 era de 60 años. O sea, tendría que estar yo ya en el límite, porque cumplí 60 años. Sin embargo, luego de transcurridos esos 60 años, la proyección, la esperanza de vida hoy de mi generación es de 80, ya se le agregó 20. Sin embargo, la evolución por la expansión de la tecnología y la ciencia quizá me da 10 más. Seguramente en estos 20 se va a seguir acelerando. Pero ahora con la aparición de la inteligencia artificial hay quienes dicen, no muchachos, todo se acelera. ¿Cómo diseñamos un mundo, un país, las organizaciones, las instituciones? En los tiempos, en la velocidad, en la lógica de la era industrial, si lo que tenemos es un cambio fenomenal de una punta a la otra. ¿Cómo poder pensar que se puede pasar 2 años discutiendo en el Parlamento una ley? Fui diputado nacional. Para que el resultado de esa ley se aplique en una comunidad que ya no tiene nada que ver con la que era hace 2 años por la velocidad de los cambios. Entonces, hoy, sin ninguna intervención tecnológica invasiva, quiero decir, sin ningún chip, sin que te cambien un órgano, solo con la aplicación de los avances científicos en la investigación asistida por inteligencia artificial, un científico como David Sinclair comprueba, un titular del Departamento de Biología de la Universidad de Harvard, dice que ya nació, que los niños de esta época, hay niños de esta época, que van a vivir 150 años. O sea que va a llegar hasta el año 1174. Pero con la tecnología de hoy, si le pasa lo mismo que me pasó a mí, que se sigue acelerando, quizá en lugar de 2174, quizás sea más. Y ahí está Ray Kurzweil, profesor de la MIT, universidad prestigiosa en materia de tecnología de Massachusetts. De la Singularity University es su principal creador. Y con él, profesores, una inspiración para todos nosotros en materia de futuro, como es el ingeniero, economista y profesor José Luis Cordeiro. Y también muchos de los que nos acompañan acá hoy, científicos,
sociólogos consagrados, consultores en materia de derecho, médicos, psicólogos, todos ahora interpelados con esta interpretación de que el avance exponencial de la tecnología aplicada al ser humano hace que en realidad hoy lo que ya están haciendo son niños que no se sabe cuánto van a vivir. Pueden llegar a pensar que ya... Él dice así, dijo, ya nació el niño o está próximo a nacer el niño que va a vivir 1000 años. Fíjense el impacto que tiene eso en esta época, en las instituciones. Mientras tanto seguimos discutiendo la forma de organizarnos, los problemas, las leyes, en los tiempos de la era de la imprenta de Gutenberg, primera revolución industrial, y con la velocidad de la máquina de vapor. Ese ciberespacio, que es dinámico y multidimensional, en donde se creó el Bitcoin, que generó confianza, por eso hubo quienes invirtieron, o el mercado libre, que generó confianza, por eso lo utilizamos. Es anárquico, es libre, es ilimitado, y empieza a reconfigurar casi todo, desde la forma de trabajo, la producción, los hábitos, las organizaciones, el comercio, los sistemas de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque si queda afuera de toda decisión gubernamental y existe igual e impacta en la comercialización, la logística y la economía, y el gobierno no participó, es porque algo anda quedando atrás. Algo no viene al mismo ritmo. Y lo que no viene al mismo ritmo son los sistemas de gobierno. Son los estados y los sistemas institucionales propios de la era industrial, porque pasamos a otra era, insisto en denominarla era hipertecnológica, no solo tecnológica, de avance aritmético de la tecnología, sino hipertecnológica, una explosión de tecnología que cambia todo a una velocidad inusitada. Ese ciberespacio, ¿qué es? Es un espacio, además de multidimensional, dinámico, anárquico, no tiene autoridad. Es invisible, no sabemos dónde está el que lo está haciendo, desde dónde lo está haciendo. Nos encontramos con que quizá alguien pueda estar utilizando esa invisibilidad para hacer daño desde un punto del planeta, utilizando la computadora, hackeándola en Honolulu. Eso tiene que tomar dimensión. Tenemos que entender que no basta con una declaración, aunque sirve, es inicial, es una manera de tomar el tema, como lo hizo el Parlamento Europeo con sus normas dictadas, como lo hizo el Papa llevando al G7, diciéndole, miren lo que está pasando, tenemos que discutir esto, hay que poner límite. Pero ¿cómo pones límite en el ciberespacio? Si hay anarquía, invisibilidad, es dinámico, es multidimensional. ¿Cómo haces? No podés mandar a la policía a un domicilio a golpear para frenarlo. Es el ciberespacio. Es mucho más difícil, aun cuando esté monitoreado el sistema de satélites que rodea la Tierra. Porque además también avanzó el sistema de satélites. Hoy hay nanosatélites, ya no es un aparato gigante. Quizá un privado está en este momento lanzando nanosatélites y generando una propia red de comunicación. Y no lo sabemos. Y tampoco lo sabe la NASA. Y tampoco lo saben muchos. Y eso, cuando hay anarquía y hay invisibilidad, y empieza a haber cierta, yo le denomino, asinergia social. La sinergia social es que todos más o menos vamos para el mismo lado y sincronizados. Viene la era del Renacimiento, viene el oscurantismo, vienen todos los periodos de la humanidad, desde que existe, han sido con una cierta sincronicidad social. Hoy no hay sincronicidad social. Hoy yo veo asincronicidad social. La veo en la mesa de los domingos que ya no existen las familias. La veo en dos personas, un chico y una chica, o una pareja, sin importar el sexo. Que en la primera cita hablaron, en la segunda cita hablaron
atendieron el teléfono un par de veces. En la tercera cita estuvo cada uno consigo mismo, o con el ciberespacio, o con quien sea, con el teléfono y no con su cita. En 3 citas ya hay sinergia. Ya uno va por un lado y el otro por el otro. Imagínense el resto. Estamos así todo el tiempo. Estamos en la operación. Yo recordaba el otro día en una charla, en otra charla que di ante un grupo de alumnos, que cuando a mí mi papá me mandó por primera vez al banco, fue todo un día. Hoy vas al banco a través del celular en 3 minutos, pero mientras estás en el banco en 3 minutos, te estás comunicando con otro. Y quizá también estás iniciando una relación. ¿Se inicia de la misma manera? Todo eso genera una enorme insatisfacción. Insatisfacción derivada de la incertidumbre, de la duda, que genera todo cambio. Cuando más grande es el cambio, más difícil es interpretar hacia dónde vamos. Por lo tanto, y esto es muy importante, no es que el Estado no sirve así como está. Porque, insisto con este concepto, comunica, debate con la velocidad, en los tiempos de la imprenta de Gutenberg. Fíjense que el Parlamento funciona con un periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias para dar tiempo a que lleguen los diputados del interior, porque venían en carretas. Entonces, como digo yo, está debatiendo, debate, toma decisiones a la velocidad de las carretas. Sin embargo, las comunicaciones, la ciencia, la toma de decisiones que demanda la población insatisfecha por las dudas y por la incertidumbre que genera muchas veces la falta de liderazgo y de visión, vuela a una velocidad increíble. Y también vuela la duda, la imaginación y el estrés creciente que vive nuestras sociedades, y no es solo de la Argentina, de Latinoamérica o de Europa por el fenómeno migratorio, es de todos los rincones del mundo. Entonces, el Estado, los sistemas de gobierno, la organización social tal cual la conocemos, los liderazgos, el proceso de toma de decisiones, junto con la insatisfacción, la desconfianza y la propia ineficiencia, que son propios de la era industrial, quedan obsoletos. Tiene que haber un cambio rápido y profundo. Tienen que alivianarse. No pueden ser con los mismos métodos, la misma forma, los mismos tiempos que en la velocidad de las carretas. Y en esa misma línea decimos que en el ciberespacio nacen las cibercomunidades. Cibercomunidades, gente que no comparte un territorio, pero sí comparte un espacio. En otra dimensión, puede ser por creencias, puede ser por uso de un determinado servicio, puede ser hasta por la música. Entonces, hay un ciberespacio que tiene cibercomunidades, los blockchains, que te dan oportunidades de poder entrar y tener distintos servicios, distintas cosas, distintas alternativas. Combinado con la inteligencia artificial generativa, que es este nuevo poder de la inteligencia artificial, que no es solo la reproducción, sino ya es la creación sobre la base de la información que tiene. Recopila toda la información existente y generada por el hombre en tiempo real, o sea, lo histórico y lo presente, y desde un mecanismo muy veloz, además si está asistido por los computadores cuánticos, estamos frente a un fenómeno increíble que desemboca en la era hipertecnológica en donde aparece el tecnohumanismo. Vamos a ser humanos tecnológicos, tecnohumanos. ¿Por qué vamos a ser tecnohumanos? Porque no vamos a poder resistir, salvo que sea una cuestión de decisión casi diríamos religiosa. Existen quienes se han aferrado a la vida en formato pastoril, agrícola, de hace 1000 años. Y permanecen con esas costumbres, no quieren cambiarlas, pero necesitan encerrarse. Pero fíjense un fenómeno de esta época.
Hay quienes aún no teniendo cuestiones que parecen básicas, elementales, cuestiones que perseguían nuestros antepasados, que es no tener hambre, es procurar alimentos. Hay quienes quizá no tengan todavía la oportunidad de poder tener la seguridad de tener la alimentación que corresponde. Sin embargo, tiene mucho más facilidad o tiene facilidad de acceso a un smartphone que lo conecte y le da la oportunidad de poder saber, navegar, estar, aprender de ese ciberespacio. Y tener nuevas herramientas también. Y también va a aprender ahí. Y también va a entrar ahí para ponerse en riesgo. Todo eso va a requerir un modelo de ciberseguridad, de control, de auditación, que va a ser casi siempre apelativo, que va a tener que tener una enorme fuerza ética. Entonces, en la era hipertecnológica nacerá la cibergobernanza, que es el motivo central de esta diplomatura. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo tiene que estar la humanidad? Alertas, abiertos, sueltos, fluir. Preparados, preparados significa entender esto que estamos nosotros divulgando, escuchar, interpelarnos. Templados, templados. No hay que enloquecerse, no hay que salir corriendo, pero no hay que perder tiempo. Hay que aprender, incorporarlo rápido, hay que comprender. Hay que estar activos, éticamente sólidos, porque si no estamos éticamente sólidos, puede haber tentaciones. El que quiere decir, ay, yo quiero ser de otra manera. Y si tengo la tecnología y nos da la oportunidad, que la vamos a tener y rápido, quizá recibas, comprando desde una aplicación, recibas un paquete que nadie sabe lo que recibiste y recibiste un instrumento de tecnología de avanzada que te modificó alguna capacidad en alguno de tus aspectos biológicos humanos. Tenemos que mantenernos éticamente sólidos, antropocéntricos, flexibles y fundamental. Hacer la diferencia con la inteligencia artificial del modo que sea, con la tecnología del modo que sea. Cuando decimos tecnohumanismo, decimos la inteligencia artificial que nos asista, para que nos dé la oportunidad de contar con aquello con lo que luchamos desde que el hombre existe y toda especie existe, que es tener más tiempo para recuperar su esencia. Tener más tiempo para ser más humanos, para ser más creativos, que es ahí donde hacemos la diferencia. Cultivar el arte, disfrutar de la naturaleza, recuperar lo sensitivo, el vínculo directo. Y como decimos nosotros, todo esto no tiene que hacer otra cosa que ayudarnos a amar la vida más que nunca. Gracias.